Tu patrón del dinero. Vivimos en un mundo de dualidades, arriba y abajo, luz y oscuridad, caliente y frío, dentro y afuera, deprisa y despacio, derecha e izquierda. Estos no son sino unos pocos ejemplos de los miles de polos opuestos. Para que exista un polo debe existir también el otro. ¿Es posible que haya una derecha sin una izquierda? Ni por casualidad. Por consiguiente, al igual que hay leyes externas del dinero, debe haber leyes internas. Entre las primeras hay cosas como las técnicas empresariales, la administración financiera y las estrategias de inversión. No son todos asuntos esenciales, pero el juego interior es todavía más importante. Una analogía sería un carpintero y sus herramientas. Tener herramientas de buena calidad resulta imprescindible, pero ser un carpintero de primera que las utilice magistralmente es aún más importante. Yo tengo un dicho: no basta con estar en el lugar adecuado en el momento justo. Tienes que ser la persona adecuada en el lugar adecuado en el momento justo. Así pues, ¿quién eres tú? ¿Cómo piensas? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus hábitos y tus rasgos de carácter? ¿Cómo te sientes realmente con respecto a ti mismo? ¿Qué grado de confianza tienes de ti mismo? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cuánto confías en los demás? ¿Sientes verdaderamente que mereces riqueza? ¿Cuál es tu aptitud para actuar a pesar del miedo, a pesar de las preocupaciones, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las molestias? ¿Eres capaz de actuar cuando no estás de humor? El hecho es que tu carácter, tu forma de pensar y tus creencias constituyen una parte fundamental de lo que determina el nivel de tu prosperidad. Uno de mis autores favoritos, Stuart Wilde, lo expresa del siguiente modo: la clave del éxito es elevar tu propia energía. Cuando lo hagas, atraerás a la gente hacia ti, de forma natural, y cuando se pongan a tiro, pásales factura. Principio de riqueza. Tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú. ¿Por qué es importante tu patrón del dinero? ¿Has oído hablar de personas que se han colapsado económicamente? ¿Te has dado cuenta que hay gente que tiene mucho dinero y después lo pierde? ¿O tienen excelentes oportunidades y empiezan bien, pero después las desaprovechan y terminan hundiéndose? Ahora, ya sabes la verdadera causa. Visto desde fuera puede parecer mala suerte, una coyuntura económica negativa, un socio pésimo, lo que sea. Sin embargo, por dentro es otro asunto. Por eso, si entras en contacto con cantidades de dinero importantes sin estar mentalmente preparado para ello, lo más probable es que la riqueza te durase poco y que finalmente terminara perdiéndola. La inmensa mayoría de la gente sencillamente no posee la capacidad interna necesaria para crear y conservar grandes sumas de dinero, ni para afrontar el mayor número de retos que acompaña siempre al hecho de tener más dinero y más éxito. Esa, amigos míos, es la principal razón por la que no tienen más dinero. Un ejemplo perfecto son los que ganan la lotería. Las investigaciones han demostrado una y otra vez que, independientemente del tamaño de sus ganancias, la mayoría de las personas que ganan la lotería al final acaban volviendo a su estado económico original, es decir, a la situación que les resulta cómodo manejar. Por otro lado, a los millonarios que se han hecho a sí mismos les sucede justo lo contrario. Fíjate en qué cuando pierden su dinero. Generalmente lo recuperan en un tiempo relativamente corto. Donald Trump es un buen ejemplo. Trump tenía una cuantiosa fortuna, miles de millones de dólares. Luego de pronto lo perdió todo. Sin embargo, un par de años más tarde había recuperado su fortuna e incluso había incrementado. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque aun cuando algunos millonarios de los que se han hecho a sí mismos pueden perder su dinero, jamás pierden el ingrediente más importante de su éxito, su mente millonaria. Por supuesto, en el caso de Donald, se trata de su mente multimillonaria. ¿Te das cuenta que Donald Trump jamás podría ser simplemente millonario? Si poseyese una fortuna neta de solo unos millones de dólares, ¿cómo crees que se sentiría con respecto a su prosperidad económica?
La mayoría de vosotros coincidiría en que probablemente se sentiría arruinado, se sentiría como un fracaso total. Eso es porque el termostato financiero de Donald Trump está puesto en la posición de los miles de millones, no en la de los millones. Los termostatos financieros de la mayoría de las personas están puestos para generar miles, no millones de dólares. Los de algunas personas están para generar cientos, ni siquiera miles, y las de otras en la posición de bajo cero. Se encuentran completamente congelados y no tienen la más mínima idea de por qué. La realidad es que la mayor parte de la gente no alcanza su pleno potencial. La mayoría de las personas no son prósperas. Las investigaciones demuestran que el 80% de los individuos jamás disfrutarán de la libertad económica que les gustaría poseer, y también que el 80% ni siquiera pretenderá ser verdaderamente felices. La razón es sencilla. La mayoría de la gente es inconsciente. Van un poco como dormidas al volante. Trabajan y piensan en un nivel superficial de la vida, basándose tan solo en lo que ven. Viven estrictamente en el mundo visible. Las raíces crean los frutos. Imagínate un árbol. Supongamos que representa al árbol de la vida. En él hay frutos. En la vida, a nuestros frutos se les denomina nuestros resultados. Pero miramos los frutos, o sea, nuestros resultados, y no nos gustan. No hay suficientes, son demasiado pequeños o no saben bien. Entonces, ¿qué tenemos tendencia a hacer? La mayoría de nosotros pone aún más atención y concentración en los frutos, en los resultados. Pero, ¿qué es lo que en realidad crea esos frutos concretos? Lo que crea esos frutos son las semillas y las raíces. Eso es lo que hay debajo del suelo, lo que crea aquello que está por encima de él. Lo que no se ve es lo que crea lo que se ve. ¿Y eso qué significa? Significa que si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo invisible. Principio de riqueza. Si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo invisible. Muchos dicen que solo viendo crecen. La pregunta que yo tengo para esa gente es: ¿por qué te molestas en pagar la cuenta de la luz? Aunque no puedas ver la electricidad, sí puedes seguramente reconocer y utilizar su potencia. Si tienes cualquier duda de su existencia, mete el dedo en un enchufe y te garantizo que tus dudas se desvanecerán rápidamente. Según mi experiencia, lo que no puedes ver de este mundo es muchísimo más poderoso que cualquier cosa que puedas ver. Estarás de acuerdo o no con esta afirmación, pero en la medida en que no apliques este principio en tu vida, tendrás problemas. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de las leyes de la naturaleza, según las cuales lo que hay debajo del suelo crea lo que está por encima de él. Lo invisible crea lo visible. Como seres humanos formamos parte de la naturaleza. No estamos por encima de ella. Por consiguiente, cuando nos alineamos con sus leyes y trabajamos en nuestras raíces, nuestro mundo interior, nuestra vida fluye suavemente. Cuando no lo hacemos, la vida se complica. En todos los bosques, en todas las granjas, en todos los huertos de la tierra, es lo que se encuentra bajo el suelo lo que crea aquello que hay por encima de él. Por eso es inútil que pongas atención en los frutos que ya has cultivado. No puedes cambiar los que cuelgan del árbol. Sin embargo, sí puedes cambiar los frutos del mañana. Pero para hacerlo tendrás que cavar debajo del suelo y fortalecer las raíces. Una de las cosas más importantes que puedas llegar a comprender en esta vida es que no vivimos en un único plano de existencia. Lo hacemos en al menos 4 esferas distintas a la vez. Estos 4 cuadrantes son el mundo físico, el mundo mental, el mundo emocional y el mundo espiritual. La mayoría de la gente jamás se da cuenta de que la esfera física es simplemente una impresión de las otras 3. Por ejemplo, supongamos que acabas de escribir una carta en el ordenador, le das a la tecla imprimir y rápidamente la carta sale por la impresora. Miras la copia impresa y fíjate por dónde encuentras un error tipográfico. Así que sacas tu goma de borrar y borras la errata en el papel. Ya has corregido la falta. Ahora le das de nuevo al botón de imprimir y adviertes que otra vez aparece el mismo error en el papel. ¿Cómo es posible?
si acabas de corregirlo. Así que esta vez coges una goma nueva y más grande y borras más fuerte y más rato. Incluso estudias un manual de 300 páginas titulado Cómo borrar con eficacia. Ahora dispones de todas las herramientas y conocimiento que necesitas. ¿Estás preparado? Le das a la impresión y te das cuenta que otra vez no hay manera. Te das cuenta que otra vez sigue el mismo error en la página. Lo que está ocurriendo aquí es que el verdadero problema no puede cambiarse en la impresión, quiere decir el mundo físico. Únicamente puede modificarse en el programa, los mundos mentales, emocionales y espiritual. El dinero es un resultado, la riqueza es un resultado, la salud es un resultado, la enfermedad es un resultado, tu peso es un resultado. Vivimos en un mundo de causas y efectos. Principio de riqueza. El dinero es un resultado, la riqueza es un resultado, la salud es un resultado, la enfermedad es un resultado, tu peso es un resultado. Vivimos en un mundo de causas y efectos. ¿Has oído alguna vez a alguien afirmar que tenía el pequeño problema de falta de dinero? Pues ahora atiende a esto. La falta de dinero no es nunca, jamás un problema. La falta de dinero es meramente un síntoma de lo que está sucediendo por debajo. La falta de dinero es el efecto. Pero ¿cuál es la causa fundamental? Todo se reduce a esto. El único modo de cambiar tu mundo exterior es transformar primero tu mundo interior. Cualquiera que sean los resultados que estés obteniendo, sean ricos o pobres, buenos o malos, positivos o negativos, recuerda siempre que tu mundo exterior es simplemente un reflejo de tu mundo interior. Si las cosas no te van bien en tu vida exterior, es porque tampoco van bien en tu vida interior. Es así de simple. Un poderoso secreto para el cambio: las declaraciones. En mis seminarios empleamos las técnicas de aprendizaje acelerado, que permiten avanzar más rápido y recordar más cosas de todo lo que aprendes. La clave reside en la implicación. Nuestro enfoque sigue el viejo dicho: lo que oyes lo olvidas, lo que ves lo recuerdas, lo que haces lo entiendes. Así pues, voy a pedirte que cada vez que llegues al final de un principio fundamental de este libro, te pongas primero la mano en el corazón, después hagas una declaración verbal y a continuación te toques la cabeza con el dedo índice y hagas otra declaración verbal. ¿Qué es una declaración? Es simplemente una sentencia positiva que haces con énfasis en voz alta. ¿Por qué las declaraciones son una herramienta tan valiosa? Porque todo está hecho de una sola cosa, de energía. Toda energía viaja en frecuencias y vibraciones. Por lo tanto, cada declaración que haces lleva su propia frecuencia vibratoria. Cuando pronuncias una declaración en voz alta, su energía vibra en todas las células de tu cuerpo y tocándote el cuerpo al mismo tiempo puedes sentir su resonancia, que es única. Las declaraciones no solo envían un mensaje concreto al universo, mandan también un poderoso mensaje a tu subconsciente. La diferencia entre una declaración y una afirmación es sutil, pero, en mi opinión, importante. La definición de la segunda es la de una sentencia positiva que afirma que un objetivo que deseas alcanzar ya está teniendo lugar. La definición de la primera es una manifestación oficial de la intención de emprender un determinado curso de acción o adoptar una posición concreta. Una afirmación manifiesta lo que deseas conseguir ya está teniendo lugar. A mí las afirmaciones no me vuelven loco, pues muchas veces cuando afirmamos algo que aún no es real, la vocecita dentro de nuestra cabeza nos dice: eso no es verdad, es una suprema tontería. Sin embargo, una declaración no es decir que algo sea cierto, es manifestar que tenemos la intención de hacer o de ser algo. Se trata de una postura que la vocecita puede tragarse, ya que no estamos diciendo que sea cierto ahora mismo, sino que tenemos la intención de que lo sea en un futuro. Una declaración, por definición, es también algo oficial. Es una manifestación formal de energía al universo y por todo tu cuerpo. Existe otro concepto en la definición que es importante: acción. Debes emprender todas las acciones necesarias para hacer realidad tu intención. Te recomiendo que pronuncies tus declaraciones en voz alta cada mañana y cada noche, y si las articulas mientras te miras al espejo, eso acelerará aún más el proceso. Ahora, tengo que admitir que cuando oí hablar de todo esto por primera vez dije: ni hablar, este rollo de las declaraciones no es para mí. Pero como en aquel momento estaba sin Blanca, finalmente pensé:
¿Qué diablos? Esto no puede hacerme ningún daño. Y empecé a realizarlas. Ahora soy rico. Y así que no debería sorprender a muchos que crean firmemente en la eficacia de las declaraciones. Les aseguro que funcionará de verdad. De cualquier modo, preferiría ser muy crédulo y muy rico a desconfiar de todo y no tener ningún centavo. ¿Y tú? Lo dicho, te invito a que pongas la mano en el corazón y repitas lo siguiente. Mi mundo interior crea mi mundo exterior. Ahora tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. ¿Cuál es tu patrón del dinero y cómo se ha formado? Tanto en mis apreciaciones en la radio como en la televisión, la siguiente afirmación me ha hecho famoso. Si me das 5 minutos, puedo predecir el futuro económico que tendrás el resto de tu vida. Principio de riqueza. Si me das 5 minutos, puedo predecir el futuro económico que tendrás el resto de tu vida. ¿Cómo? En una breve conversación, puedo identificar lo que se denomina tu patrón del dinero y del éxito. Cada uno de nosotros disponemos de un patrón personal, ya grabado en nuestro subconsciente, y este patrón, más que cualquier otra cosa y más que la combinación de todas las demás cosas, es lo que determinará tu destino económico. ¿Y qué es el patrón del dinero? Como analogía consideramos el patrón de una casa, que es un plano o un diseño de esa casa en concreto. De igual manera, tu patrón del dinero es simplemente tu programa o modo de ser en relación con el dinero. Quiero presentarte una fórmula extremadamente importante, ya que es la que determina cómo creas tu realidad y tu riqueza. Muchos de los maestros más respetados en el campo del potencial humano han empleado esta fórmula como base para sus enseñanzas. Se trata de la fórmula del proceso de manifestación y se puede expresar del siguiente modo. Principio de riqueza. Los pensamientos llevan a sentimientos, los sentimientos llevan a acciones, las acciones llevan a resultados. Tu patrón financiero está compuesto por una combinación de tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones en relación con el dinero. ¿Y cómo se formó tu patrón del dinero? Muy sencillo. Tu patrón financiero consta principalmente de la información o programación que recibiste en el pasado, y especialmente de niño, cuando eras todavía muy pequeño. ¿Quiénes fueron las principales fuentes de esa programación o de ese condicionamiento? Para la mayoría de la gente, en la lista se encuentran los padres, los hermanos o hermanas, los amigos, las figuras de autoridad, los profesores, los líderes religiosos, los medios de comunicación y la cultura en la que vives, por nombrar solo unas cuantas. Tomemos la cultura. ¿Acaso no es verdad que determinadas culturas tienen un cierto modo de pensar y tratar con el dinero, mientras que otras presentan un enfoque distinto? ¿Piensas que un niño o una niña sale del vientre materno ya con actitudes hacia el dinero o crees que se le enseña a tratar con él? Eso es a cada niño y cada niña se le enseña cómo pensar acerca del dinero y cómo actuar en relación con él. Y lo mismo te pasó a ti, a mí y a todo el mundo. Te enseñaron a pensar y a actuar en lo referente al dinero. Esas enseñanzas se convirtieron en un condicionamiento, que a su vez se transformó en reacciones automáticas, reacciones que te dirigen luego durante el resto de tu vida. A no ser, por supuesto, que intercedas y revises tus archivos mentales referentes al dinero. Y eso no es exactamente lo que voy a hacer en este libro, y lo que hacemos para miles de personas cada año a nivel mundial, más profundo y permanente en el seminario intensivo Mente Millonaria. Dije antes que los pensamientos llevan a sentimientos, estos acciones y las acciones a resultados. Aquí surge una interesante pregunta. ¿De dónde vienen tus pensamientos? ¿Por qué piensas de forma distinta a las personas que tienes al lado? Tus pensamientos proceden de los archivos de información que tienes en los armarios de tu mente. ¿Y de dónde procede esa información? Lo hace tu programación pasada. Así es. Tu condicionamiento pasado determina cada pensamiento que brota de tu mente. Por eso, a menudo, se le denomina la mente condicionada. Para reflejar esto, podemos corregir la fórmula del proceso de manifestación dejándola de la siguiente forma. Tu programación lleva a tus pensamientos, estos a tus sentimientos a tus acciones y tus acciones a tus resultados. Por lo tanto, al igual que se hace con un ordenador personal, cambiando tu programación, das el primer paso esencial hacia el cambio de tus resultados. ¿Cómo estamos condicionados? Lo estamos de tres formas.
principales en todos los ámbitos de la vida, incluido el dinero. Programación verbal. ¿Qué oías cuando eras pequeño? Modelos de referencia. ¿Qué veías cuando eras pequeño? Incidentes concretos. ¿Qué experiencias o qué experimentaste cuando eras pequeño? Es importante comprender estos tres aspectos del condicionamiento, por lo que vamos a examinar cada uno de ellos. En la segunda parte de este libro aprenderás a reorientar tu mente para la riqueza y para el éxito.